Muy buenas tardes, bienvenidos a este informe RCR vespertino que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y les habla Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Vamos ya a iniciar esta ronda informativa. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN ingresaron este miércoles 11 de noviembre a las oficinas del portal de noticias Benepress para llevarse todos sus equipos de trabajo. El medio de comunicación denunció a través de su cuenta en Twitter que, de acuerdo a sus abogados, no existe ninguna orden en tribunales que justifique esta acción, por lo que se podría considerar el hecho como un robo. Recordemos que el pasado 18 de diciembre de 2019, el SEBIN allanó la sede de Benepress en Caracas sin la presencia de un fiscal designado por el Ministerio Público. El abogado penalista Fernando Fernández advirtió que si no hay una investigación de las altas autoridades en Venezuela señaladas como responsables de posibles delitos de lesa humanidad, quedará demostrado que el Estado no puede ni quiere hacerlo, abriendo el camino para una investigación formal. El examen preliminar tiene 4 fases. La primera es la evaluación inicial para verificar la formalidad, la seriedad de la información recibida, ¿okay? El estudio de la jurisdicción, donde se analizan los 4 elementos fundamentales: la competencia material, la competencia temporal, la competencia personal y la competencia territorial. Luego se pasa a la tercera fase, que es donde vamos a entrar, ya estamos dentro porque lo admitió, lo dijo la propia fiscal en la semana pasada, que es el estudio de la admisibilidad, donde se tiene que verificar si el Estado quiere o el Estado no quiere, si el Estado puede o el Estado no puede. Entonces ahí se hará un análisis completo de la legislación, de los casos que se lleguen levantando, y si no hay una investigación sobre la cadena de mando y las altas autoridades que permiten o que cometen o que ordenan los hechos atroces, entonces ahí se demuestra pues que el Estado, aunque diga que quiere y aunque diga que puede, no lo está haciendo. El abogado destacó que el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre nuestro país es una buena base para el inicio de una investigación en la Corte Penal Internacional. Ahora tiene esa misión 2 años más para poder completar la tarea iniciada en este escaso tiempo que va desde que comenzó a trabajar en enero del año 2020 hasta cuando presenta su informe, que fue el 16 de septiembre de este mismo año. Hay que ver lo que significa redactar más de 400 páginas, ¿no? Y redactarlas bien fundadas cada una de sus afirmaciones, con miles de párrafos y miles de notas de pie de página y una documentación precisa, ¿no? Entonces eso es una buena base, pero no es toda, porque bien sabemos pues que los hechos de la situación 1, aunque empezaron a analizarse como punto de partida desde el año 2017, no quiere decir que no se puedan ver los antecedentes, es decir, todo lo que ha ocurrido desde el 1 de julio del año 2002. En España, el juzgado que investiga la estancia de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, el pasado 20 de enero, decidió archivar esta investigación al considerar que la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional. Recordemos que Rodríguez tiene prohibida la entrada y tránsito en la zona comunitaria de Schengen, según las restricciones aplicadas por la Unión Europea a los altos cargos del régimen de Nicolás Maduro. Y continuando en España, el comisionado presidencial del Centro del Gobierno interino, Leopoldo López, sostuvo un encuentro con el expresidente del partido español Ciudadanos, Albert Rivera. Gracias por ser un ejemplo de liderazgo y valentía. Gracias por la lucha. Te ayudaré siempre hasta que logremos entre todos que la democracia vuelva a su país, escribió Rivera en su cuenta en Twitter. En otras informaciones tenemos que el gremio docente en el estado Lara, al igual que el resto del país, salió a protestar este miércoles en rechazo al aumento unilateral de salario aprobado por el régimen de Nicolás Maduro. Hoy en todo el país y en el estado Lara, en todas las parroquias y municipios, ha salido un grueso número de educadores a manifestarle
a las autoridades nacionales y regionales el desacuerdo, el descontento ante la situación que ha planteado el gobierno con esta tabla, este salario plano, esta tabla de ONAPRE, que realmente lo que hace es empobrecer. Ahora pasamos de una etapa crítica a súper extrema, porque aquí los educadores y todos los trabajadores pues estamos sufriendo una situación terriblemente difícil. Ya no encontramos ni para alimentarnos, mucho menos para vestirnos, para el calzado o para otras necesidades. Hay zonas del país donde es necesario repartir alimentos y medicinas para hacer frente a enfermedades crónicas, según lo advirtió este miércoles el sociólogo y profesor Luis Pedro España, a la luz de la información que arrojó la encuesta de condiciones de vida 2019-2020 de la OCAP. La data del COVID a nivel nacional y su desagregación a nivel de Estado y de municipio. Hemos definido 5 áreas de intervención. La primera tiene que ver con el abastecimiento de bienes esenciales. Hay zonas del país donde definitivamente es necesario repartir alimentos, es necesario repartir medicina de enfermedad crónica, como diabetes, como hipertensión, algunas patologías vinculadas al cáncer, que definitivamente si no hay esa distribución en esas zonas, pues sencillamente se compromete la existencia de esas personas. El COVID puede identificar cuáles son esas áreas y darle, por lo tanto, esa información a las organizaciones para que puedan direccionalizar sus programas de entrega de alimentos, de medicinas, programas de vacunación, etcétera, a zonas específicas. El sociólogo destacó que la discriminación contra las mujeres nunca había sido tan grande en Venezuela y destacó que solo 4 de 10 venezolanos han logrado ingresar al mercado laboral en el último año. Tiene que ver con las barreras de género. En Venezuela, a diferencia de otros países, nuestras barreras de género, es decir, la discriminación de las mujeres esencialmente, no había sido tan grande, pero en la medida en que la crisis se ha ido profundizando, pues entonces las barreras de género han ido aflorando cada vez más. Creo que la más importante de mencionar tiene que ver con la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. Eso en los últimos años y medio se ha hecho mucho más difícil, y se ha hecho mucho más difícil porque como el trabajo remunera muy poco, pues entonces aquella distribución desigual que existe en la sociedad venezolana con respecto al cuidado de personas de la tercera edad, de niños, de hogares, etcétera, hace que la incorporación de la mujer al mercado laboral sea no solamente más difícil, sino casi imposible. De hecho, solamente 4 de cada 10 mujeres en Venezuela están ingresadas en el mercado, forman parte del mercado laboral. El personal médico del estado Carabobo pidió transparencia en el manejo de las cifras de coronavirus en el país, tal y como lo aseguró el especialista en obstetricia Jorge Pérez. No se reportan en Carabobo los casos, pero a nivel nacional reportan que hay casos. Eso crea, como se dice, una duda con respecto al número de casos. Es el momento de no politizar esta pandemia, porque cualquier error por omisión nos puede ver afectado la salud de todos nuestros pacientes. Hasta no hace mucho antes habían operativos especiales en diferentes centros hospitalarios para surtir combustible. Hoy por hoy nos duele ver cómo un médico tiene que durar hasta 48 horas para poder surtir combustible. Y hemos visto casos que ni siquiera después de 48 horas han logrado surtir. Esto ha traído como consecuencia la ausencia del personal de salud a nuestras guardias. Y lo más doloroso aún, muchas veces esas colas tienen que hacerlas posterior a una guardia o ante la guardia. Renzo Prieto, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, confirmó que más de 1,000 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias de las últimas horas registradas en esa entidad. Vemos como en la comunidad del municipio Junín, Rubio, del estado Táchira, varios sectores pues fueron afectados por el desbordamiento de la quebrada Carapo. Dicho desbordamiento ha afectado a toda esta comunidad, ha afectado a toda parte del municipio. Tenemos registrado para la fecha más de 100 casas totalmente destruidas, pérdidas totales,
más de 1000 personas, familias que han perdido sus cosas, necesitan ayuda, alimentos, comida, o sea, ropa. Y no solo incluso con estos hechos o arrastre de vehículos, como ya pues se conoce a raíz de estos hechos lo que sucede en las comunidades, sino que también ha afectado incluso con puentes. Se han arrastrado puentes, se han hecho que algunos otros puentes pues queden inutilizados, evitando el traspaso hacia las comunidades de un lado a otro. Y para la fecha, ahorita la madrugada del 10 de noviembre, vemos que otra población del estado Táchira se suman a estos lamentables hechos, que es como la zona de Sorca, que la integra en el municipio de San Cristóbal, ya que la quebrada sorquera de este municipio, de este sector, perdón, se desbordó, destruyendo vehículos, destruyendo casas, destruyendo varios sectores del lugar, y donde tenemos el lamentable hecho también de varias pérdidas humanas y desapariciones a raíz del desbordamiento de esta quebrada en el sector. También se han perdido comedores que se utilizaban para ayudar a los niños con problemas de nutrición, a las personas que sufrieran este tema por la falta de alimentos, por la falta de no poder tener cómo alimentarse y consumir las 3 papas al día, por así decirlo, donde hoy con un amigo pues nos notifica que dicho comedor pues fue arrasado por el desbordamiento de la quebrada, quedando totalmente destruido. Y así se encuentran no solo el municipio de Junín, la zona de Sorca, sino también de San Antonio, Tucapá y otros sectores del estado Táchira. Unos 33 venezolanos fueron capturados mientras intentaban ingresar ilegalmente a Aruba y quedaron en custodia de las autoridades policiales de esa isla caribeña. Se pudo conocer que ya son 43 los venezolanos que han sido capturados en menos de 5 días al intentar ingresar a Aruba de forma ilegal. Según información extraoficial, estas personas navegaban en una pequeña embarcación proveniente del estado Falcón. En más del panorama informativo nacional tenemos que los conductores de la autopista Guarenas-Guatire cerraron la vía en reclamo por la falta de gasolina en el país. Los ciudadanos alegaron que la estación de servicio del sector El Cercado en el estado Miranda comenzó a vender combustible en dólares a pesar de ser una instalación de gasolina subsidiada. El Consejo Nacional Electoral dio inicio a la auditoría de máquinas electorales que serán utilizadas en el proceso convocado para el 6 de diciembre. La revisión anunciada por el ente comicial se extendería hasta el 28 de noviembre. El canciller del régimen venezolano, Jorge Arreaza, sostendrá un encuentro con el nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce. Además, el gobierno boliviano recibió las cartas credenciales del representante diplomático de Nicolás Maduro, Alexander Yanes. Y en más del panorama informativo tenemos que la vacuna rusa contra el coronavirus, Sputnik V, habría arrojado un 92% de efectividad, según los resultados preliminares publicados este miércoles. Entre tanto, Brasil autorizó a retomar los ensayos de la vacuna china CoronaVac contra el COVID-19 después de suspender el pasado lunes, argumentando que un voluntario había sufrido un incidente grave. Por su parte, España impondrá de forma obligatoria las pruebas PCR para viajeros que lleguen de países de riesgo de coronavirus desde el 23 de noviembre. Será obligatorio dar negativo 72 horas antes de aterrizar en cualquier aeropuerto. El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, aseguró que, aunque la tendencia de los casos de COVID-19 está a la baja, la situación sigue siendo preocupante. Quisiera en primer lugar constatar que a partir de la reunión que hemos tenido, la discusión que hemos tenido, las intervenciones de los distintos consejeros, también a la vista de los datos que hemos dado a conocer, pues se confirma una estabilización a la baja de la situación epidemiológica en nuestro país. La incidencia acumulada, según los últimos datos que hemos facilitado, está en 514,25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
tendencia, por tanto, a la baja, pero que sigue siendo muy preocupante. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció en público junto al vicepresidente Mike Pence por primera vez desde que se conoció el virtual triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de ese país. El mandatario asistió a un acto en tributo a los veteranos de su país y no ofreció declaraciones. En materia económica tenemos que el tipo de cambio paralelo en Venezuela rompió la barrera de los 600.000 bolívares según portales especializados. El sistema Selle se ha convertido en Venezuela en un laboratorio de pruebas para un país que maneja cada vez menos efectivo, según las agencias de noticias. La consultora Ecoanalítica estima que 17% de las transacciones en los establecimientos minoristas de Caracas utilizan esta aplicación electrónica. Los índices bursátiles en Europa y Asia cerraron la jornada con resultados mixtos. El IBEX subió más 1,07%, el CAC 40 más 0,48% y el DAX más 0,40%. El índice Shanghái perdió menos 0,53%, mientras que el Nikkei ganó más 1,78%. Los precios del petróleo internacional seguían ganando terreno durante este miércoles. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $41.72 el barril y el Brent de referencia en Europa en $44.05 el barril. En Bruselas, la Comisión Europea ha concluido que Amazon ha infringido las normas antimonopolio comunitarias al usar sistemáticamente en su beneficio los datos privados de los vendedores independientes que comercializan sus productos a través de la plataforma. Más detalles en el siguiente reporte. Bruselas vuelve a la carga y se planta de nuevo contra Amazon. La Comisión Europea acusa a la multinacional estadounidense de aprovecharse de forma sistemática de los datos privados de las empresas que utilizan la plataforma para vender sus productos. Según Bruselas, Amazon, que vende sus propios productos pero también ofrece los de otras empresas, se aprovecha de la información de estos minoristas para favorecer así su propia mercancía, y esto supondría una violación de la libre competencia. La Comisión Europea ha llegado a esta conclusión después de un año de investigaciones, pero aún está a la espera de que Amazon se defienda y pueda demostrar lo contrario. Si no, se enfrentaría a una multa millonaria. Pero este no es el único caso que Amazon tiene abierto, porque Bruselas también ha anunciado una nueva investigación por trato preferente hacia sus propias ofertas y las de los proveedores que utilizan sus servicios de reparto. Esta nueva ofensiva del Ejecutivo coincide pocos días después de que se supiera que Amazon aumentó sus beneficios durante la pandemia de COVID-19. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Y en deportes, el mediocampista de la Vinotinto, Juan Pablo Añor, expresó su deseo de empezar a sumar puntos de cara al Mundial de Qatar 2022, faltando 2 días para el encuentro ante la selección de Brasil. Las sensaciones, como las de todo el grupo, yo creo que son de venir aquí y sacar los 3 puntos, y yo creo que pues, son necesarios para nosotros en el momento en el que estamos, y creo que es importante empezar a sumar ya para estar bien posicionados en la tabla y conseguir los objetivos que queremos. Bueno, yo creo que con el cuerpo técnico que llegó, que es todo nuevo para nosotros, un cambio distinto con el que teníamos antes, y creo que de momento todo ha sido positivo, todo ha sido bien, y esperemos adaptarnos lo más rápido posible para poder empezar a conseguir los resultados que queremos. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión
contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal.